Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy jueves 14 de agosto del 2025, con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. 26 a esta hora y en la tarde anda uno ahogándose, caramba. Bueno, este es el clima nuestro. Nada que hacer, disfrutarlo, disfrutarlo. Bueno, ¿qué tenemos a nivel internacional? Bueno, todas las expectativas con la reunión que hubo ayer de los líderes europeos, de la Unión Europea, el comisario, la presidenta, los presidentes y los primeros ministros de Polonia, de Francia, de Alemania, de Italia, de Gran Bretaña y Zelensky para fines de afinar con el presidente Trump la llamada que hubo vía Zoom, y Zelensky estaba en Berlín con Friedrich Merz, el alemán, del primer ministro, y ahí coordinaron, establecieron algunas puntualizaciones para la reunión de mañana entre Donald Trump y Vladimir Putin en Anchorage, Alaska. Vamos a ver, ahorita entramos en detalle cuando toquemos los aspectos internacionales. A nivel medio internacional, porque tiene que ver con nosotros, está la información de la incautación y del sometimiento del Departamento de Justicia, de la fiscal, de la Procuradora General de los Estados Unidos, la General Attorney Pamela Bondi, de bienes de Nicolás Maduro, el presidente roba elecciones de Venezuela, ¿verdad? Del supuesto socialismo del siglo XXI, que no es más que cavernario. Eso está en la prensa y hay unas informaciones importantes que también las vamos a desglosar con ustedes, las vamos a comentar. Sigue el tema con relación a la denuncia del coronel Morales. Ahí la prensa hoy trae unas declaraciones de él y una contrastación que yo quiero hacer con la cancelación de visas que hacen en los Estados Unidos a países africanos o a funcionarios de países africanos y de Guyana creo que, o de Grenada o algo así. Ahorita entramos, por contratación de médicos cubanos, para que ustedes vean si el argumento que se usó con el coronel es de que para quitarlo de las funciones a los dos coroneles que están en asuntos internos en el Ministerio de las Fuerzas Armadas y qué sé yo, en dos sitios ahí, era la cancelación del visado. Miren ustedes hasta por cuáles nimiedades cancelan las visas, como le cancelaron las visas al presidente del Tribunal Supremo de Brasil por haber condenado al golpista Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que intentó dar un golpe de Estado en las pasadas elecciones de Brasil. O sea que ese argumento de que porque le quitaron la visa a los americanos, sabrá Dios bajo qué informe, entre comillas, pues se usó para esa iniquidad o para esa serruchadera de palo, como decimos nosotros, o lo que fuere. Ahorita lo vamos a ver, para que ustedes vean que no nos podemos dejar coger de soquetes. Y un tema que me tiene a mí tan decepcionado, porque uno que sabe por dónde le entra el agua al coco, ha visto cómo periodistas se han despatillado, han dejado ver las enaguas, el refajo, todo, las entrañas. Y obviamente ayer veía en un programa a alguien que presentaba una lista de gente que cobraba, que está en una nominilla de una de esas instituciones. Pero eso lo vamos a ver en unos instantes, porque hay una información que nos hizo quedar hasta tarde de la noche esperándola. Ya yo al final tuve, porque qué jueces que hablan, ay Madre Santa, y eso, y hable, yo durmiéndome con el celular ahí, oyéndola, y al final lo puse, digo, mañana me entero. Pues así fue. Me refiero al juicio del caso Pulpo. Al final, pudiéramos decir que la montaña, pues parió algún ratón. Ese refrán que se dice, la montaña parió un ratón. Tantas expectativas creadas, miles de millones de dólares, de pesos, desfalcados al Estado, lavado, corrupción, asociación de malhechores,
confabulación de funcionarios, ni sé cómo es que se llama la cosa, en Estados Unidos es conspiración, aquí es colusión de funcionarios, sí, pues todas esas cosas, ustedes se acuerdan, la policía, el Ministerio de Salud, Fomper, y al final prácticamente la montaña lo que parió fue un bigañuelo, como decía, que son unos ratoncitos blancos que cuando los paren andan unas cositas así. Condena el tribunal, la juez, el tribunal colegiado del Distrito Nacional, encontró culpable a Alexis Medina y como a 5 más. Algunos hasta los 7 años. Ya llevamos 5 con esto. Ese tribunal recibió ese expediente, es el de fondo, en el 2023, en mayo, decía la jueza, yo lo oí. Ya ustedes ven, o sea, 7 años, pues ya nada más le quedan como 2 para salir, porque estuvo preso. Yo no sé ni cuánto duraron, se supone pedían 18 meses, después lo ampliaban. Ustedes recuerdan, y yo decía, es que yo no entiendo, ¿por qué tienen que estar? Y a los que absuelven. Aquí está absuelta Magalis, la hermana, que era la directora administrativa y financiera de Fomper, y Fernando Rosa, que era el director ejecutivo del Fomper. Acaban de ser absueltos. Freddy Hidalgo, el secretario de Salud, no sé si era ministerio o secretaría en ese momento, absuelto. Y ahora, ¿y quién les restituye los 18 meses de prisión y todos los costos y todos los gastos y todo el desprestigio y un sinnúmero de cosas? Y que conste que recuerdo haber oído a la juez decir que en el caso de un recurso que incoaron la defensa técnica de Magalis y de Fernando, y me alegro por ellos, no sé si por esa fue la razón fundamental, pero el juzgado entendió que como la institución es una institución con personalidad jurídica, recuérdense que ese Fomper, eso se creó con la ley de reforma de la empresa pública, que en aquella ocasión, y hay que darse el bombo, como dice, porque aquí no te lo da nadie, salió de mi entonces computadora. Obviamente se pasa en el Congreso, pero el borrador real de esa ley la redactamos en ese entonces, unos muy pocos. Pues bien, esa ley es una institución sin fines de lucro. Digo, sin fines de lucro no, con personalidad jurídica. Y por tal razón, no era porque el presidente mandara, autorizara para que se sometiera la denuncia, la querella por qué sé yo qué civil, sino que tenía que haberlo hecho el Consejo del Fomper. Oigan ustedes, han contratado una recua, como decimos aquí, una caterva de abogados para que, picapicas, para que se queden con el 30%, para que recuperen y que los bienes del Estado, y cometen esas pifias. El mismo Ministerio Público que hacía tanto bulto con esos expedientes, los mismos que están ahí, porque resulta que el Ministerio Público que sometió estos expedientes es el mismo que ahora está ahí, que fue ascendido y gratificado. Jenny Berenice es la procuradora ahora mismo, pero ella era la que salía, era el gallito que iba a estos casos. Y oigan lo que... Alexis Medina, 7 años, y va para afuera en un par de años, porque ya lleva como 5, supongo yo, a ser cumplidos en Najayo. Todo lo que dicen, bueno, 5 años de prisión suspendida a Víctor Matías Encarnación y pago de 500,000 pesos, de 500,000 pesos. Oigan ustedes, suspendida, ya ese pasó, pagó, ya se negoció. José Dolores Santana, 6 años para ser cumplido en Najayo, pero yo supongo que si son 6 años, ya pasaron 5 y ya nada más le queda 1. Creo yo no soy abogado y Dios me libre. Huáscar Bernabé Méndez, ese nada familia mío, nada que ver, deberá cumplir 5 años, ya se salió, ese no va a cumplir nada. Paola Molina Suazo, 5 años, y su esposo, señor Monte de Oca Martín, también 5 años. Pero uno en lo de mujer y el otro en lo de los hombres. Pero a Fernando Rosa le dieron no al lugar, a Freddy Hidalgo, no hay evidencia de que tuviera asuntos penales, pero esas personas pasaron años presos. Ustedes ven, y yo decía, y soy de los que ha propugnado que sí, debía perseguirse la corrupción, pero las cosas se hacen bien o no se hacen. Hermosén, Rafael Hermosén, el contralor que colaboró con la fiscalía, le dieron arresto domiciliario, fue absuelto.
pero duró años arresto domiciliario que no podía salir de su casa. Eso es como está preso. O imagínate usted, cuando hay un ciclón y uno no puede salir de su casa, que uno nada más se la para que del cuarto de la habitación a la nevera. Ya uno no sabe qué es lo que más va a beber uno. Bebe agua, coge una uva, coge un refresco, coge una galletita y uno está preso. Imagínense, ¿quién les restituye a esa gente? Sin embargo, Donald Trump tenía 16 casos, 90 y pico de acusaciones en los eran 4 o 5 casos, ¿verdad? De todo tipo, comerciales, que los condenaron, el convicto fue condenado, de violación, de difamación, de todo. Y es lo que hasta le tiraban sus fotos ahí, su letrerito aquí, y el juez lo condenó, no hizo guarda de prisión, pero está condenado. El juez de Nueva York, ¿se recuerdan? Pero él nunca estuvo preso. Tenía casos en Georgia, tenía casos en Washington, tenía casos en Nueva York. Nunca estuvo preso, iba, pagaba su fianza y salía. Y eso aquí es lo que este Ministerio Público, que ha sido premiado, el Ministerio Público Independiente, embuste también. Embuste, mentira, falacia, mareo, bulto. Y miren ustedes lo que ha logrado. Ahí, ¿qué le van a decir ahora a estas personas? Al señor Lina de la Cruz, a Rafael Antonio Hermosén, Fulvio Antonio Gómez, Lini Valenzuela, Aquiles Correa, Christopher, Antonio Florentino Méndez, entre otros, absueltos, y los otros. Pero se tragaron 18 meses presos, en algunos casos, y hasta pedían más de que para seguir investigando los casos. Y miren ustedes, la montaña parió un ratón. Dice que van a apelar y todo ese tipo de bulto, pero ya está ahí. Ahí está. Y otros que llegaron a acuerdo. Yo no voy a perder más mi tiempo con eso, pero para que ustedes vean. Y el otro caso es el de la incautación del presidente de Venezuela. Un país que lo que ha hecho es una fábrica de pobres, imitando a Cuba, que es la... allí están celebrando de que el aniversario 90 y qué sé yo cuánto de Fidel Castro, que se murió y todavía siguen ellos aplaudiendo. Tienen el agua aquí, como los pancuinos, ahogándose. No ahogándose, no, como decimos nosotros aquí, ahogándose. El agua aquí y aplaudiendo, pero aplaude la cúpula, lo que compran en tiendas especiales, lo que tienen todas las sinecuras y todos los beneficios de ser jefe. Eso sí, ahí están celebrando. Y el pueblo de Cuba, en Cuba no recogen la basura. En Cuba las calles ni siquiera pavimentadas están. Las casas se están cayendo. Los apagones son de 20 y 17 horas. Y son interminables. Y no de que fue hoy, no. Y duran días sin electricidad. La zafra de caña, que es lo único que producen, ahora no pueden ni suplir para la industria licorera, que es famosísima. Pues no alcanza. Y todo comprometido. Los compromisos que tienen para venderle el ron a China, no pueden ni siquiera, la caña no alcanza. Imagínense qué azúcar van a comer, tienen que comer sal allá, están salados. Es el socialismo que hay en Cuba ahora mismo. Y pregúntenme a mí, yo conozco de eso y sé de eso. Pero de Venezuela, tanta basura que habla, el anormal ese, 700 millones le acaban de incautar entre mansión en Punta Cana, en una villa ahí, con vista al mar, 10 habitaciones, que sé yo cuántos baños, así que bueno, el comunismo, el socialismo. 9 vehículos, mansiones y casas en Miami, en la Florida o Miami. En total acumulado, dinero en efectivo, cuentas, yo no sé dónde, cómo pensaban, porque piensan 700 millones de dólares. No es glóbulo rojo, no, ni penicilina, no. Dólares de los verdes. Casas multimillonarias, granja de caballos. Oiga usted, 9 vehículos, millones de dólares en joyas y efectivos. Una vez agarraron aquí a unos sobrinos de la esposa de Maduro en un caso de drogas por ahí por Juan Dolio, y eso se tapó. Los otros días, 2 aviones. No, oiga usted, claro, con los cuartos de Venezuela y los venezolanos tragándose un cable,
Y estos delincuentes, el cartel de los soles, ahí está, pidió Estados Unidos y que 50 millones de dólares para el que diga dónde está Maduro. No, Maduro está allí en Miraflores, vayan y búsquenlo. Pero parece que no van a seguir con manos tibias. Pero para que ustedes vean, reparte y reparte, estos son los socialistas, los que están a favor del pueblo, embuste. Y cuando se robó las elecciones, aquel domingo, me recuerdo yo que me peleé con un compañero de estudio. No estudiamos juntos, pero estudiamos por allá afuera y hasta pertenecemos a una misma institución, que publicó un domingo, el domingo en la noche, cuando se estaban robando las elecciones. No, porque esa no fue que se robaron las elecciones, ¿no? De que hicieron fraude, no fue que se las robaron total. Todavía es la hora que no han podido presentar las actas de las elecciones de Venezuela, pero como está apoyado por los rusos, por Cuba, por Nicaragua, por Irán, por China, obviamente los americanos no pueden ir porque es un baño de sangre lo que va a ir a hacerse, qué sé yo. Pero decía de que el gran prócer Maduro, es que hay gente que no ha evolucionado y viven en su resquemores de sus creencias a la gran Cuba, que el bloqueo, embute, ese desastre no va para parte. Ahí lo que hay es un almacén de pobres y de miseria. Pero miren ustedes qué bien viven ellos. Y usted puede buscar que si se revisa bien, así viven los que están en Cuba. Porque así pasaba en la Unión Soviética. Los del Politburó, esos jefes de arriba, hacían... Pero los hijos los casaban en el Hermitage, que es una especie de Louvre, allá en Leningrado, en San Petersburgo. El museo gigantesco, bellísimo. Es así, donde quiera la misma bobería. Como decía Terencio, y esa frase que usaba Orlando Martínez, el asesinado periodista, esa gloria nacional, ¿verdad?, que decía, esa frase escribía en su columna Microscopio: soy hombre, nada humano me es ajeno. Una frase famosa de Terencio. Entonces, por eso a mí, cuando me vienen y esos limpiasacos que acostumbran aquí, que, esa es una estrella, el megaministro, claro, megaministro porque paga, porque tiene billete para mandar por abajo el sobrecito y esas cosas, de lambones nada más. Alabando y endiosando gente. Cuando usted ve un señor, un ministro de una institución, de que en un juego de softball, de que dándole de que una placa de reconocimiento, de que ¿qué es eso? El saltar para atrás, ese es lo que tiene que cumplir con el papel que le corresponde en la institución en que está, con pulcritud, con diafanidad, con eficiencia, porque no ser eficiente también es malo. No puede decirse que es corrupción, pero es una dilapidación de los recursos del Estado, porque si usted puede hacer una cosa con 4, no tiene por qué hacerla con 20. Eso en cierto modo, pudiéramos decirlo entre comillas, es un acto de, no le vamos a decir corrupción, correcto, pero de despilfarro. Ahora, si es con fines clientelares y políticos, pues entonces ya tiene otras connotaciones. Pero bien, por eso siempre, y digo, y lo importante no es cómo se comienza, y siempre lo he señalado, es muy bonito, y muchas poesías, y aquí, allá, y que yo, y ¿qué tú dices? No, pero tú decías que si entraba el ladrón tú ibas, ¿qué tú hiciste? Yo lo que me tapé fue la cabeza. No es lo que se dice, es lo que se hace. No es cómo se empieza, es cómo se termina. Miren, doña Miriam, yo que decía, no, eso debían nombrarla en el Ministerio Público, y ahí la nombró Abinader, a ella y a Jenny Berenice, el primer día, y la juramentó a las 2. Y mira cómo salió. ¿Qué puede presentar de sus 4 años de gestión? Mírenlo ahí, lo expediente, ella era la procuradora, y Jenny Berenice, la actual procuradora, era su mano derecha. Y el de Wilson, el del PEPCA, era el que estaba ahí. Los mismos, miren lo que presentan. La cárcel de Las Parras, ahí no se sabe ni cuántos se murieron cuando se quemó la cárcel de La Victoria. Y miles de líos a cada rato. Ustedes no se recuerdan que salía lo que denunció Roberto Santana,
que eran 8 millones que le pagaban a los de las cárceles ahí en La Victoria, semanales, para hacer todo lo que hacen ahí dentro de las cárceles, que tenían una telecomunicadora con fibra óptica que iba de la cárcel de La Victoria a Guerra. Yo decía, una Tricón, Altiz y Claro, juntos los tres en un solo ahí, los presos controlados, con antenas Starlink en el recinto. Tenían un liquor store. Todas esas cosas las hemos visto. Ay, por eso le estoy recordando, para que es que nos gusta endiosar. ¿Y cómo entró doña Miriam ahí? En la cúspide, en el Olimpo, fruto de aquella canallada que le hicieron Jan Alain y Danilo en el tema aquel del Consejo de la Magistratura, ¿te acuerdan? La canallada aquella que la elevó a ella, y como estaba todo el mundo con ese gobierno por todos los desmanes y las cosas, ella llegó allá. ¿Y acabó dónde? Abajo. Por eso, no endiosemos. Igual que voy a volver a caer al tema de lo que tocaba ayer, endiosando funcionarios. Usted está ahí, usted lo que debe es cumplir con su papel. Ah, claro, obviamente. Usted tiene que hacer como la gallina, cacarear las cosas que hace. No está mal que usted los promocione. Y la publicidad institucional está muy bien. Pero aquí se hace otra cosa. Esa denuncia que yo veía ayer de la DNCD, que decía y presentaba del expediente que está sometido al PEPCA y a la Procuraduría, y la Procuraduría no dice nada, decía de ahí de periodistas, influencers y un paquete de gente que le pagaban su 20, 25, 60, tanto, y ahí hay nombres que uno dice, ay Dios mío, qué cosa, ay Dios. De una nómina que ni siquiera es institucional, que es un dinero por debajo que se maneja bien. Entonces, les decía que hay dos informaciones que las quería contrastar porque tienen que ver en cierto modo, y es bueno para que nos sirvan a nosotros, para que no nos dejemos narigonear, que estamos muy grandecitos para que nos echen cuentos. El coronel Tony Morales dice, hoy lo trae el Listín Diario en primera, afirma la corrupción lo sacó de sus funciones en la DNCD. Es el coronel que está diciendo. Denunció una campaña de difamación en su contra y persecución, que por eso los quitan de la posición de asuntos internos del Ministerio de Defensa. Que la campaña empezó tras su salida de la DNCD y continuó estando ahí, porque él estaba investigando mientras estaba en asuntos internos unos 30 casos. Ah, ¿usted está viendo ya por dónde va entrándole el agua al molino? Ah, entonces renunció de ese sitio, de Centro de Información y Coordinación Conjunta, en el 20 lo nombraron, y renunció 2 años después. Lo que aquí y lo que yo decía, no, pero es que nadie nos renuncia de una posición como esa. Nadie renuncia de esa posición porque esa es como el cherry del bizcocho. Ese es el centro, ese es el cerebro, ese es el corazón, ese es los pulmones de la institución. Centro de Información y Coordinación Conjunta, CICC. Esa es la esencia de la institución. Nadie renuncia de ahí, ahí donde se maneja todo, donde se persigue el narco, donde se captura el narco, donde se tiene la inteligencia, donde se tiene la información, donde se investiga, donde se controla con la DREA, con la DEA, todo. El cerebro, ese es el cerebro, ese es el corazón, esos son los pulmones, ese es el todo. Nadie renuncia de una institución como esa. Ah, pero renunció por lo que él dice. No, aquí no, a mí no me van a meter en esto. Entonces, ya de por sí, eso a mí yo lo decía ayer. Dice, fue objeto de infamias, traiciones y bajezas por parte del alto mando, del DNCD y del DNI. Dice que estaba investigando 30 casos de narcotráfico. Estando él en el Ministerio de Defensa, en asuntos internos, estaba investigando 30 casos de narcotráfico, en su mayoría de miembros de la DNCD. Entonces, sobre el asunto del visado, dice que no ha recibido información oficial, pero que sí que está informado de que es así, que está el caso bajo investigación en la embajada,
que no se siguió el protocolo, que se usó un canchanchan de lo que están trabajando aquí, que ustedes saben, aquí la gente llega y después no se quiere ir. Aquí hay embajadores que se han mudado para República Dominicana. Nada más tú entras y después no encuentras cómo salir, porque aquí las cosas son chulas. Dice él que tal vez un agente que fue usado como tonto útil o un irresponsable o tal vez un corrupto, un supuesto agente de la CIA que hizo un informe sin corroborarlo, sin investigarlo, en base a las funciones que le dieron los mismos que crearon la campaña en su contra. Y dice que su carta de representación es su declaración jurada y los bienes que los puede demostrar, a diferencia de todos esos que él ha denunciado, que no pueden, y en su declaración jurada, él me sentó en el expediente que sometió a la Procuraduría, que no acaba de responder Procuraduría, ni el Ministerio de Defensa decir nada. Entonces esas cosas hablan más que lo que puedan opinar esas personas que están tratando de desacreditarlo. Que le quitaron la visa, salió uno. Por su asunto de narcotráfico. Lo primero es que el Departamento de Estado, yo lo dije rápido ayer, nunca dice la razón por la que le quita la visa a unas personas, a menos que quiera. Y en este caso, no, porque es una persona privada. Pero como ese es un argumento que lo han usado, yo le decía, pero le quitaron la visa a Roberto Rosario, el presidente de la Junta Central Electoral, porque no quiso regularizar unos haitianos. El grupo ese de Juan Bolívar y los pro-haitianos que querían, y el embajador gay que andaba aquí, que se ha quedado por aquí, le quitaron la visa a mi amigo Guido Gómez, actual presidente del Indotel, secretario de Estado. Tuvieron que restituírsela por un chisme que le creó un senador americano, Menéndez, el de New Jersey, que hoy está preso por corrupción, porque le encontraron en el saco los lingotes de oro con sus huellas digitales y los sobres donde le daban el dinero con sus huellas digitales y de los tipos. Y era un dominicano que le dio, y unos egipcios que le dieron un vehículo, un Mercedes a la esposa, preso, no sé ni cuánto le echaron, le quitaron la inmunidad, le quitaron hasta el puesto. Guido tiene su visa. Porque eso era una falsedad. Amable Aristi Castro, el difunto senador de Higüey, le quitaron la visa también por unos chismes y unos cuentos que fue y reclamó, se la restituyeron. Entonces, no, porque usar ese argumento, eso no es más como un intento de descrédito de una persona que por el simple hecho de decir, no, pero yo tengo aquí mi declaración jurada, a que ellos, los que me atacan, no pueden hacer lo mismo que yo. Y como él dice, hay 30 casos que estaba investigando y por eso me caen encima. Entonces, como aquí es todo en contexto y objetivamente, no es lo que a mí me parezca o no. Les dije al principio, porque las cosas a veces surgen como gratificaciones divinas. Estados Unidos retira visas a funcionarios africanos por contratar misiones médicas cubanas. Oigan, en esos países contratan médicos cubanos que van a hacer un servicio, que van a atender a los africanitos. Entonces Estados Unidos, como tiene su problema con Cuba, ¿verdad? Y dice que Cuba se lucra porque cobra a precio, vamos a llamar, de mercado, si pudiera llamarse de mercado un servicio médico, pero le paga menos a los médicos cubanos, o sea que lo usa de una manera de lucrarse, el gobierno cubano. Marco Rubio anunció este miércoles restricciones de visado para funcionarios de países africanos y de Granada, por contratar misiones médicas cubanas que Washington califica como trabajo forzado. Por esa razón le han quitado la visa a estos funcionarios africanos. Usted ve que la visa la quitan por cualquier, quítame esta paja. Pero se quiere usar en este caso, no dan respuesta al expediente que está en la Procuraduría lleno de pruebas y la lista de periodistas, y por eso no sale y usted no lo ve. Ahora está viendo, va empezando a salir, que yo le dije ayer, no hay crimen perfecto y nada
permanece, hasta la Biblia dice, oculto bajo el sol, todo sale a la claridad. El hecho de haber provocado esa campaña, ahora hay gente ahí que está rasgándose la vestidura. Usted tiene que resolver su problema con la embajada. Sí, él lo está resolviendo, él acaba de decir que lo está resolviendo, está en el listín de hoy. Pero lo que quiero es contrastar esto. Miren ustedes por qué quitan visa, hasta por qué quitan visa. La acusación contra el gobierno de Cuba dice que el presidente Díaz-Canel alquila a sus médicos a precios elevados para quedarse con la mayor parte del ingreso. Miren por qué le quitaron la visa a esos funcionarios de países africanos y de Granada, una isla de aquí del Caribe. Este plan enriquece al corrupto régimen cubano. Ustedes ven. Igual, informe de Estados Unidos denuncia tratos denigrantes, degradantes y abusos físicos haitianos. Nosotros no le tiramos los caballos como en Maculatesa a los haitianos, como allá en Estados Unidos. Nosotros no mandamos a los presos que agarraron, que los jueces dijeron, lo mandaron para una cárcel de Salvador a Bukele, que tuvieron que traerlo para atrás, y una cárcel que han inventado ahí con verja ciclónica en los Everglades, en la Florida, lleno de alligators, de cocodrilo, en un calor de 45 grados, lleno de mosquitos, en unos pantanos. Y nosotros somos los que estamos tratando mal a los haitianos. Trato degradante y abuso físico. En Bahamas lo meten en jaulas. Nosotros no hacemos eso. Ascendencia haitiana a tratos degradantes. Organizaciones internacionales, la del cuento, y de la sociedad civil, los pro-haitianos locales, expresaron su preocupación por el trato severo. Tenemos que ponerle la alfombra roja para que los haitianos pasen por ahí. Un agente de migración agredió a un ciudadano estadounidense que intentaba cruzar la frontera de Dajabón, Haití. O sea, el haitiano, que resulta que era con nacionalidad o residencia americana, iba de aquí para Haití y el agente lo agredió. ¿Por qué lo iba a agredir? Lo más que lo pudiera ayudar a cruzar. Todas esas boberías siempre han venido saliendo. Que vayan y se lo digan a los Estados Unidos, que vayan y se lo digan a Trump. Pero esto es el Departamento de Estado. Informe de Estados Unidos del Departamento de Estado. Yo estoy seguro que Marco Rubio, el secretario de Estado, sabe que todo eso no es más que BS, bullshit. Que el propio Trump la está usando mucho. No es presidencial la palabra, por supuesto. Las cadenas de noticias, cuando él lo dice, le ponen un pi. La traducción literal, eso es excremento de vaca, porquería. Váyanse con su informe, Departamento de Estado, a cantar las mañanitas. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.